días. Soy Fernando Pérez González, soy catedrático del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Vigo y estoy aquí porque voy a moderar esta mesa redonda titulada Retos de la compartición de datos entre administraciones. Me acompañan, y lo voy a decir después si no me olvido, David Pérez Fernández, que está aquí a mi derecha, Esther López Vizcaíno y Alberto Pedrouzo. Después los presentaré más formalmente. Quería comentar que esta mesa redonda está patrocinada por dos proyectos que estamos haciendo. Uno de ellos, tenemos aquí los roll-ups, uno de ellos se llama Truffles. Es un proyecto sobre el uso de aprendizaje federado, diferentes mecanismos para proteger la privacidad en sistemas de aprendizaje federado. Uno de los problemas que hay en aprendizaje federado es que en el aprendizaje, en realidad, se produce filtración de datos, de información privada, y en el proyecto lo que se trata de abordar es mecanismos para proteger la privacidad, tanto usando cifrado homomórfico, que es algo de lo que luego nos hablará Alberto, como otros mecanismos distribuidos, que son mecanismos en los que trabaja el equipo de Rebeca Díaz Redondo, que está aquí conmigo también y que es la co-investigadora principal del proyecto Truffles. Y el otro proyecto es Propagate, y en el proyecto Propagate pues, colabora con nosotros la agencia tributaria a través de David. Y es un proyecto también en el que usamos el cifrado homomórfico para proteger los datos, en este caso para hacer operaciones entre bases de datos diferentes, protegidas, cifradas con diferentes claves, en las que se pueden hacer operaciones, espero que después podamos hablar de ellas, pero operaciones de cruce, de filtrado, etcétera, siempre utilizando datos cifrados, que creo es algo que es muy interesante y yo creo que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, y creo que, espero que la gente que nos está escuchando y los que estáis aquí en la sala, pues podáis ver un poco el potencial de todas estas tecnologías, que aunque son ya no tan novedosas, en realidad las aplicaciones que están apareciendo sí que lo son y tienen un potencial enorme precisamente en lo que tiene que ver con la compartición de datos entre, vamos a decir así, instituciones o agentes en los que no tiene por qué haber confianza mutua. Entonces, lo interesante de esto es que todo el procesado, y lo vais a espero escuchar después, todo el procesado se puede hacer sobre datos que están siempre cifrados y, por lo tanto, pues de esa manera se protege la privacidad. Bueno, entonces, lo primero es presentar a las personas que me acompañan, a David, que es David Pérez Fernández, es doctor en Matemáticas y Físico Teórico por la Universidad Autónoma de Madrid, funcionario de carrera TIC A1, y actualmente trabaja como jefe de unidad de servicio de estudios estadísticos y tributarios de la Agencia Tributaria. Ha sido responsable de la dirección del Plan Nacional de Tecnologías Lingüísticas, Agenda Digital para España, y director de Nuevas Tecnologías y Desarrollo Empresarial en Segitur. Anteriormente ha trabajado como subdirector adjunto, me estoy escuchando, en la Oficina Técnica de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión Social. Ha sido asesor técnico en el Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y ha trabajado en la Bolsa de Madrid, así como en el sector farmacéutico. Esther es licenciada en Ciencias Matemáticas con la especialidad en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Santiago y doctora en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de La Coruña. Inició su trabajo en el ámbito de la salud pública en la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta de Galicia, donde se formó en técnicas de mapeo de enfermedades para áreas pequeñas. Desde 1998, como funcionaria del Cuerpo Superior de Estadísticos de la Xunta de Galicia, está vinculada al Instituto Galego de Estadística en el Servicio de Difusión de Información, donde realiza tareas de difusión de estadísticas oficiales y tratamiento de datos procedentes de registros administrativos. Realizó su tesis en técnicas de estimación en áreas pequeñas en 2014 y desde entonces ha desarrollado su investigación en este campo aplicándolo a datos de diversas áreas, especialmente en los sectores socioeconómico y sanitario. Y Alberto Pedrouzo es investigador postdoctoral en Atlantic, que es el Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Vigo, y su trabajo se centra en el cifrado homomórfico basado en retículos y su aplicación a la privacidad y multimedia de aprendizaje federado. Ha realizado estancias en centros internacionales de referencia en Francia, Portugal y Dinamarca y participa activamente en proyectos de ciberseguridad y privacidad, como estos dos que he comentado, y también en el proyecto europeo Trumpet, donde es gestor científico.
Es primer autor de más de 10 publicaciones científicas y ha sido distinguido con varios premios de investigación, entre ellos el premio Ernesto Viéitez Cortizo de la Real Academia Galega de Ciencias y el premio al mejor trabajo en WIFS 18. Y sin más, empiezo. Cuando os parezca, yo tenía aquí una lista de preguntas, pero bueno, espero que la mesa redonda dé para más y al final que haya preguntas del público. Hay exalumnos, entonces esta vez sí que tienen que preguntar. No preguntaban cuando yo daba clase, pero ahora tienen que preguntar. Y bueno, yo quería empezar por una pregunta para David, porque en realidad el proyecto Propagate viene, yo creo que motivado por una necesidad que David, digamos, echó la pelota a andar, que tenía que ver con una experiencia suya en el caso del ingreso mínimo vital. Y bueno, yo quería que comentase un poco esa experiencia, porque yo creo que da un poco la motivación para lo que luego ha sido el proyecto Propagate, que estamos iniciando, por cierto, y creo que define muy bien las necesidades que después se dan en términos de compartición de datos entre administraciones, que es de lo que estamos hablando hoy aquí. Así que, David, si te parece comentar. Pues muchas gracias. Bueno, el ingreso mínimo vital es un ejemplo de política pública que para modelizarla necesitas información de diferentes organismos. Hay que modelizar, por ejemplo, los ingresos de los hogares españoles. Esto requiere información de las comunidades autónomas, de las entidades locales, de la agencia tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social, para intentar modelizar esas unidades presupuestarias que llamamos hogares, que a veces no es simplemente estar viviendo en una localización común, porque pueden vivir varias unidades de este tipo, intentar modelizarlo, ¿vale? Este no es más que un ejemplo. Hace un momento estaba hablando con Esther, es un ejemplo de los cientos o miles que puede haber anualmente de modelización de políticas públicas, de cualquier tipo de análisis estadístico. Es muy raro que toda la información esté en un único organismo. Los institutos estadísticos tienen la suerte de que legalmente son bastante transversales a la mayor parte de los organismos y tienen reconocida la competencia y la capacidad de obtener esta información, aunque luego tienen también sus trabas y tal. Y el resto de organismos lo tiene muy complicado. Tiene que firmar convenios y en esos convenios hay que explicitar, no son convenios genéricos, de dos organismos nos queremos y vamos a compartir información porque nos llevamos bien. No es un problema de confianza, es un problema de GDPR. No se pueden compartir los datos de forma genérica y para cualquier uso, sino que hay que especificar estos usos y una vez se acaban los estudios deberían eliminarse los datos, etcétera, etcétera, que bueno, eso también es una historia, porque luego quieres que aquello sea trazable, es decir, quieres demostrar por qué hiciste esos cálculos y en base a qué se realizaron esos cálculos. Entonces, este es un problema general no solo de políticas públicas, sino de modelización socioeconómica en general, ¿no? En ese caso se utilizaron una serie de fuentes. Yo no fui el responsable, tenemos la suerte de que Milagros Paniagua, que está en nuestro departamento, sí que fue la responsable, y ahí sí que, si queréis más información, se le puede comentar algo explícitamente, pero el problema era compartir entre varios organismos. Se compartieron unas fuentes, se podían haber utilizado más fuentes. En política también se tienen unos plazos muy acelerados y se podían haber utilizado más fuentes y, por supuesto, las fuentes autonómicas y de entidades locales, pues también de forma muchísimo más extensiva, porque hay un problema. Bueno, en el ingreso mínimo vital ha habido un problema se llama non-take-up, de aceptación de los que tienen derecho a unas ayudas, porque las cogen o no las cogen. Y analizando otras fuentes de ayudas que tenían esas familias, pues también podía servir para entender quiénes tenían ya ayudas equivalentes de entidades locales o de comunidades autónomas y han decidido mantener esas otras, ¿no? Entonces, para esa modelización implica el cruce de información entre organismos y se hizo por el modelo antiguo, firmando una serie de convenios.
de intercambio de información con unos objetos, con unos cruces determinados, ¿vale? Y esto restringe muchísimo a los analistas, porque un buen día descubren que el modelo 347 tiene todas las subvenciones, por ejemplo, que han recibido los individuos, o el 349 tiene no sé qué. Entonces, eso a priori no necesariamente tienen que saberlo. Vamos, para que se hagan una idea de la complejidad, si quieren busquen en Google AEAT diseños de registro y ahí tienen todos los diseños de registro de la agencia tributaria y es una complejidad enorme. Entonces, los investigadores conocen una parte, los técnicos tributarios conocen otras partes y luego todo eso hay que aterrizarlo. Y en el momento que se firma el convenio se sabe una parte de todo esto y se hacen los cálculos y luego, según se va analizando y se van viendo que ciertas fuentes son mejores o peores, pues se quieren utilizar. Y ese es un poco el problema. Cruzar información, muy básico, cruzar información, filtrar y generalmente agregar, o sea, hacer sumas, no es mucho más complejo. Gracias, David. Bueno, pues casi le hago una pregunta semejante a Esther, porque, bueno, me imagino, David ha comentado que igual vosotros tenéis algún tipo de relajación en cuanto a la normativa, pero bueno, en todo caso me imagino que habéis tenido problemas semejantes. Y yo te quería preguntar por eso, ¿qué es lo que se pierde cuando desde un instituto de estadística no se puede acceder o no se pueden combinar determinados tipos de datos, no sé, tributarios, laborales, etcétera, ¿no? Y si puedes poner algún ejemplo que os haya pasado. Vale, muchas gracias, Fernando, por la pregunta, que es súper interesante, y también gracias por invitarme a estar en esta, porque yo creo que soy aquí un outlier, pero bueno, vamos a un poco a contaros pues lo que hacemos nosotros. Bueno, vamos a ver, yo más bien de contestarte a lo que se pierde, te voy a contestar a las consecuencias que tendría no utilizar registros administrativos. Vamos a ver, se aumentarían los costes, perderíamos frecuencia y oportunidad en el sentido de que publicaríamos datos más atrasados y molestaríamos más a los ciudadanos. Estos 3 puntos, ¿por qué? A ver, ¿por qué aumentaríamos los costes? O sea, los registros administrativos están ahí, estamos todos los días aportando a los ciudadanos información a los registros administrativos. Si no los utilizamos, tendríamos que ir a hacer una encuesta a los ciudadanos, a preguntarles por algo que ya tenemos en la administración pública, lo cual es poco eficiente. Perderíamos frecuencia y publicaríamos datos más atrasados porque, otra vez, los registros administrativos los tenemos ahí, tienen datos casi en tiempo real, una encuesta entre que vas a buscar los datos, los recoges, los datos ya están atrasados. Y hoy que queremos todo ya y para ahora, o sea, el registro administrativo es una fuente ideal. Luego molestaríamos más a los ciudadanos porque les vamos a preguntar cosas que ya sabemos, que ya tiene la administración pública. Entonces, bueno, son 3 puntos importantes que no deberíamos perder y deberíamos estar usando registros administrativos. Un ejemplo práctico, me preguntabas. Yo te voy a poner un ejemplo de lo bueno que se puede hacer. de lo bueno que se puede hacer. Pues imagínate, nosotros publicamos todos los años una estadística que es sobre la inserción laboral de las personas tituladas en el sistema universitario gallego. Bueno, queremos saber nuestros titulados en las diferentes universidades de Galicia, cómo encuentran trabajo, si lo encuentran al año, a los 2 años, a los 3 años, cómo lo encuentran y más. ¿Cuánto es su salario? Por ejemplo, eso lo podemos saber. Así una persona puede decidir si quiero hacer esta carrera o esta otra, porque esta, pues tengo más salario, mejores perspectivas laborales. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos cruzando 4 fuentes de información. El censo de población del INE, del Instituto Nacional de Estadística, los titulados del Sistema Universitario de Galicia, que proviene de las 3 universidades, son registros de la USC, la UVigo de vuestra universidad, la UVigo y la UDC. Después hay que saber si estos universitarios se incorporan al mercado laboral. Entonces, cruzamos con las afiliaciones a la Seguridad Social, que comentó antes David, de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y, además, para saber su salario necesitamos saber su base de cotización, que bueno, cuando una persona empieza a trabajar la base de cotización es próxima al salario. Bueno, pues cruzaríamos esas 4 fuentes de información, ya veis, con organismos totalmente diferentes. ¿Qué pasaría si no tenemos estos registros? Pues no podríamos responder a preguntas clave como ¿qué porcentaje de titulados
de titulaciones relacionadas con las TIC se insertan en el mercado laboral a 1 año o a 4 años, y cuál es su salario medio a 1 año y a 3 años. O sea, los organismos no podrían tomar decisiones. Si no pudiéramos hacer estos cruces de registros, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer una encuesta, ir a molestar a los titulados y preguntarles, oye, ¿tú dónde trabajas? ¿Tú dónde vas? ¿Tú tal? ¿Y qué pasaría? Nada más acabamos de recoger, ya estarían desactualizados los datos, porque la persona sigue su vida laboral. Esto lo tendríamos con los registros administrativos. No sé, si más o menos ha quedado, claro. Solo te iba a preguntar, deduzco entonces que en el caso vuestro sí que tenéis facilidad para acceder a todos esos registros. Bueno, porque claro, esa es un poco por la razón por la que estamos aquí. Entonces has contado el caso bueno, pero bueno, no sé si eso tiene sus implicaciones por el lado negativo, de que no es tan fácil obtener. No es nada fácil obtener los datos. De hecho, bueno, lo podemos comentar a posteriori, pero no es nada fácil. Yo te puedo decir que conseguir todos estos ficheros, o sea, con el INE no, porque somos organismos parejos, somos organismos de estadística, tenemos buena relación, tenemos intercambio de información más fluido, pero con otros organismos sí es claro. Te puedo decir que para conseguir algún fichero de la propia Xunta hemos estado 5 años, desde que lo pedimos hasta que lo tenemos. O sea, con esto ya te respondo a tu pregunta. Es muy complicado conseguir la información. Por eso comentaba antes con David que estoy bastante expectante a lo que comentéis en esta mesa redonda, porque, claro, el problema que tenemos es que a los organismos, cuando les pedimos la información, si no les pedimos el DNI, todo va bien. Cuando ya pedimos el DNI, la cosa se complica. Entonces, si hay técnicas que nos ayuden a no pedir el DNI y poder hacer esos cruces sin perder la analítica de datos que podamos hacer, sería fantástico. O sea, que soy todo oídos. Bueno, pues me lo pones a huevo para pasarle la palabra a Alberto, que es el técnico, y entonces, bueno, es la persona que nos va... Puedes usar ese micrófono, Alberto. Yo tenía una pregunta inicial para Alberto, y es la pregunta más difícil de todas, creo, que es si puede explicar, para que se entienda, porque hay mucha gente conectada y gente aquí sentada, para que se entienda qué es esto de la criptografía homomórfica, que es las técnicas, y voy a decirlo así, no todos estos problemas se pueden resolver solo con criptografía homomórfica, hay otras técnicas alternativas, pero digamos yo diría la más potente de todas, desde luego, es la criptografía homomórfica. Y bueno, a veces se habla de la criptografía postcuántica, seguro que alguno de vosotros habéis oído hablar de criptografía postcuántica, y en realidad es otra pregunta, pero bueno, si hay alguna relación entre el cifrado homomórfico y la criptografía postcuántica, y si puedes explicar un poco esa relación. Pues, o sea, yo creo que para introducir la criptografía homomórfica, primero hay que explicar un poco cuál es el sentido de la criptografía en general, en las aplicaciones. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente sí que, por lo menos cuando escucha la palabra criptografía, si no entiende del todo para qué se utiliza, sí que es consciente que cuando te comunicas con otra persona o cuando estás guardando tus datos, la criptografía se puede utilizar pues para proteger esa información. Entonces, si yo me comunico contigo y usamos la criptografía, podemos cifrar esos mensajes y nadie que no tenga las claves secretas puede espiar el contenido de los mensajes que nos estamos intercambiando. Y esa misma idea se puede aplicar a almacenar. Bueno, si en Google Drive, por ejemplo, subimos archivos que no queremos que Google sepa cuál es su contenido, podemos cifrarlos antes de subirlos y solo si nosotros tenemos la clave secreta, pues ellos no pueden recuperar esa información. Y bueno, hay aplicaciones quizás un poco más complejas que tienen que ver con la firma, con la identificación, pero en general este es el sentido clásico para lo que se utilizaría la criptografía. Entonces es para proteger la información en comunicación y en almacenamiento. Pero vosotros ahora mismo, de hecho, estáis planteando un caso de uso distinto, que es qué ocurre cuando tú con la información, con los datos, quieres no solo almacenarlos, sino usarlos. Con las técnicas clásicas, lo que ocurre es que, vale, tenéis unos servidores, no hay problema, todo va de forma muy segura a esos servidores, pero a la hora de la verdad, en el momento que queráis usar esa información, tenéis que descifrarla, porque si no, no se puede operar con esa información. Pues este es precisamente el punto donde aparece la criptografía homomórfica, porque es un tipo de cifrado que de alguna manera permite manipular los datos que están protegidos para que se puedan hacer operaciones sobre esos datos pese a que están protegidos.
De hecho, hay en la literatura, en criptografía, hay un dibujo siempre para escenificarlo, que es muy típico, que es del capítulo de Los Simpson, cuando empieza, sale Homer en una central nuclear y está manipulando un elemento radiactivo con unos guantes. Pues siempre hacen la analogía con el cifrado homomórfico en el sentido de que a Homer no le está afectando la radiación, es decir, eso es un cifrado, pero el cifrado homomórfico tiene unos guantes que te permiten que sin tú poder ver que estás ahí protegiendo, tú puedes jugar con los datos. Podrías tener un 2 cifrado, podrías tener un 3 cifrado, podrías combinarlos, podrías sumarlos, pero tú no sabes que había un 2 o que había un 3, pero aún así puedes operar con esa información sin conocerla. Eso sería alto nivel. Luego puedo hacer un ejemplo un poco más concreto, qué tipo de operaciones se pueden hacer, pero la idea es esta, que de alguna manera en esa caja que es el cifrado, que solo podrías abrir con la llave, el cifrado homomórfico es un cifrado específico que permite que haya unos guantes en esa cajita y tú, sin saber lo que hay dentro de la caja, puedes manipular el contenido que hay dentro. Que a priori suena perfecto, maravilloso. Luego supongo que más preguntas y se verá que hay problemas técnicos y hay que adaptar cosas, no todo es tan bonito. Y esta es una parte. La otra que tú has comentado tiene que ver con esta parte postcuántica, que ahora es tan urgente, porque la Comisión Europea, de hecho no sé si este año, ha sacado un informe donde dice que se cree, la amenaza es que la idea es que pueda aparecer un ordenador cuántico funcional sobre el año 2040. Y las implicaciones de esto son, bueno, es la estimación, quieren jugar con esta estimación. Y lo que ocurriría, si esto es cierto, es que muchos de los esquemas de cifrado que estamos utilizando habitualmente, y ahora estoy hablando simplemente de lo que hablábamos de proteger en comunicación y almacenamiento, en muchos de esos escenarios la criptografía que se utiliza habitualmente se vería afectada por estos ordenadores y podrían romperla. Y entonces, pues muchas de las comunicaciones que tenemos habitualmente no se podrían llevar a cabo de forma segura. La gente, hay gente que no tiene muy claro si realmente va a aparecer un ordenador cuántico o no, pero la amenaza está ahí y el riesgo no es que ahora aparece un ordenador cuántico y entonces como ahora aparece un ordenador cuántico, ahora es cuando tenemos que protegernos, ¿no? El problema es que puede haber muchas instituciones, sobre todo si hablamos a nivel de información muy sensible a nivel de países, que puede haber un país o una agencia que esté guardando un montón de información esperando a que aparezca esta tecnología. Y cuando aparezca esta tecnología puede descifrar, que es lo de guardar ahora para descifrar después. Entonces, la Unión Europea en esos informes habla de que para los sectores más críticos, para dar un margen de 10 años, y en las informaciones más sensibles que podrían tener un margen de 10 años, de que es la continuidad o el tiempo durante el que esa información debería estar protegida, para el 2030 los sectores más críticos deberían utilizar ya esta criptografía postcuántica. Esta criptografía postcuántica al final es la misma criptografía, aunque tenga un nombre muy rimbombante, que suene muy chulo. Se puso el post para distinguirlo de otras tecnologías distintas que son las cuánticas. Básicamente son algoritmos muy similares a los que se utilizan habitualmente de criptografía, como RSA, que creo que mencionaste, pero que el problema subyacente que tienen no se puede romper por un ordenador cuántico. Simplemente el problema subyacente que hay ahí es demasiado complejo para que un ordenador cuántico lo pueda resolver de forma eficiente y si lo sustituyes por ese tipo de esquemas no habría ningún tipo de problema. En general en estos esquemas lo que se plantea es un problema difícil de resolver y lo que ocurre es que hay una especie de clave pública y una especie de clave secreta. La clave secreta es conocer la solución a ese problema y la clave pública es algo relacionado con el problema que te permite como cifrar. Entonces el que conoce la solución del problema puede recuperar la información y el que no conoce esa solución no puede resolver el problema eficientemente. Los ordenadores cuánticos pueden resolver muchos de los problemas que estamos utilizando hoy en día, pero estos otros problemas no se podrían resolver eficientemente con un ordenador cuántico. No sé si lo estoy haciendo, lo estoy intentando hacer paso a paso. ¿Y por qué hablar? ¿Cuál es el sentido de hablar de esta criptografía postcuántica? Bueno, esto es lo que realmente más le urge a la Unión Europea en sus informes, porque hay muchos sectores críticos donde es importante migrar toda esta tecnología. Hay un proceso de estandarización en el NIST donde ya hay candidatos y de hecho, hay startups que están intentando que su negocio va a ser ayudar a instalar y a intercambiar estas primitivas. Lo que ocurre es que los problemas criptográficos nuevos que hay, uno de ellos en concreto, que son los problemas sobre retículos, aunque yo muchas veces digo celosías y es posible que me cuele una palabra celosías por ahí, pero
en la jerga en castellano se dice retículos y en inglés se llaman látices, son los predominantes en el proceso de estandarización. De hecho, son tan exitosos que en el proceso de estandarización se ha decidido meter otros esquemas con otros problemas criptográficos porque se veía que había una dependencia brutal sobre ellos. Y se quería, en plan, a ver si van a caer este tipo de problemas, alguien va a aparecer y lo resuelve, queremos plantear esquemas en otros problemas que se puedan sostener. Bueno, pues estos esquemas criptográficos basados en estos problemas sobre celosías o retículos son los predominantes, y no solo es que tengan ventajas y podemos cambiar toda la criptografía actual a muchos de estos esquemas basados en retículos, como el cifrado, la firma, sino que resulta que han demostrado ser muy potentes para proponer cosas nuevas que antes no se podían hacer. Y estos esquemas homomórficos, la mayoría de los modernos que hay hoy en día, de hecho, se basan en problemas criptográficos sobre retículos y tienen una estructura matemática similar y son muy parecidos a los esquemas que se están proponiendo en el NIST. Hay diferencias porque el objetivo es distinto, pero un aspecto interesante es que todos estos esquemas de criptografía homomórfica que os comenté que permiten operar sobre los datos cifrados se basan en problemas que están relacionados y son muy similares a todos estos otros esquemas que se están estandarizando y, por lo tanto, no solo diríamos, si usamos esta criptografía podemos colaborar, sino que es una criptografía sólida y con una visión a largo plazo, porque la amenaza que la Unión Europea está considerando que va a venir y que tenemos que hacer esta migración a esos nuevos esquemas, la criptografía homomórfica, por su propia concepción, sería resistente también a estos tipos de ataques. Entonces no es como, venga, vamos a adaptar, vamos a hacer estos casos de uso y de repente en 5 o 10 años resulta que no funciona nada y nos quedamos como estábamos. No, si utilizáramos este tipo de técnicas, digamos que podemos recopilar, coger todos estos resultados que hay de la parte de criptografía postcuántica. Y yo creo que es mejor que nos siga, ¿no? Que pare aquí y luego ya quedará algo más que decir. Le voy a quitar el micrófono para... porque hay que quitar el micrófono. No, pero que iba a preguntarle una cosa a Alberto y luego ya os doy paso a vosotros, porque en realidad, a ver, todos los que hemos estudiado una carrera técnica sabemos que siempre que tienes una solución, al final tienes que pagar un precio, ¿no? Nada sale gratis y a veces estas cosas pues se anuncian como si fuera la panacea, pero luego en la práctica pues tienen sus inconvenientes, ¿no? Entonces, tú, claro, hablas de hacer cálculos sin ver los datos, eso suena genial. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, eso entiendo que es muy difícil de explicar, pero a veces, bueno, la gente piensa que esto es ciencia ficción y que se puede hacer todo y por qué no se está usando, pero yo te preguntaría, a ver, primero, ¿qué precio se paga cuando estás usando criptografía homomórfica? Porque, de alguna manera, no sé, no puede salir gratis. Y por otro lado, si hay limitaciones, porque yo entiendo que tanto para lo que David hace en su día a día como para lo que Esther hace en su día a día, el tipo de operaciones que se pueden querer hacer, pues a lo mejor condiciona la aplicabilidad o no de la criptografía homomórfica. Entonces, si nos pudieras dar una visión en los dos sentidos. Por un lado, ¿qué precio se paga o qué precio se tiene que pagar para poder utilizar este tipo de técnicas? Y por otro lado, ¿qué tipo de limitaciones tienen en términos de operaciones que se pueden hacer? Porque bueno, a todos nos gustaría poder hacer toda clase de cruces con toda clase de operaciones posibles, pero a lo mejor algunas de ellas son más complicadas. Yo creo que por lo menos que tengamos una visión también de las limitaciones. Ya, a ver si funciona ese. Ahora sí, ¿no? Vale. Estoy pensando cómo plantearlo. Vale. Pues en general, digamos que el sobrecoste que tienen estas tecnologías, con dos palabras, es más consumo de memoria y más consumo de computación. ¿Vale? En general, creo que tiene, bueno, es que depende de la operación que queramos hacer, pero el consumo de memoria es el más predominante, diría yo. Los bloques básicos que hay que ejecutar son relativamente eficientes, pero bueno, esto depende mucho de la operación que quieras ejecutar. El resumen es más memoria y más computación, pero mucha más. Y dependiendo del caso que tú quieras implementar, puede ser más viable o menos. En algunos casos este exceso es tan alto que no es razonable directamente.
Las operaciones que tú puedes ejecutar son muy sencillas. Hay dos operaciones básicas. Es la suma y la multiplicación. Tú puedes cifrar un número y puedes tener cifrado otro número, y lo que tú puedes hacer es sumarlos y obtienes una nueva cajita que no sabes lo que hay dentro, pero sabes que tiene la suma. Y tú puedes hacer una especie de multiplicación y obtienes una nueva cajita que tiene la multiplicación. Pero tú no sabes qué es lo que has multiplicado, pero sabes que tienes la suma y la multiplicación. Entonces, esto ya nos da una idea de lo que hay ahí. Todo lo que se pueda expresar como una combinación, o lo que se pueda expresar de forma sencilla como una combinación de sumas y productos, se va a poder o va a ser más conveniente para ser ejecutado en este tipo de técnicas. Y aquello que esté muy lejano o que sea más difícil de aproximar o de expresarse como una combinación de sumas y productos, va a ser más complejo. Porque este tipo de técnicas, en general, su complejidad aumenta con el número de operaciones que quieres hacer. Y no es tanto el número de sumas o productos que quieres hacer, sino el número de sumas y productos consecutivos. Y con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, son muy buenas en lo que se llama Single Instruction Multiple Data, que es que si tuvieras muchísimos datos, pero queremos hacer el mismo tipo de operación sencilla sobre todos esos datos y que dé muchas salidas, eso es relativamente eficiente, porque es como que todas esas operaciones son independientes. Pero en el momento en el que operas sobre la cajita y luego vuelves a operar sobre esa misma cajita y vuelves a operar sobre esa misma cajita, es decir, la recursividad. Cuando encadenas productos y sumas de forma recursiva sobre el dato original, a medida que más operaciones encadenas ahí, más complejo es el sistema y más consumo de memoria, más consumo de computación requiere. En general existe la concepción, o la que existía, la gente que está un poco más metida en estos ámbitos, de que esto era completamente, que no era factible y que era muy lento, y es porque la gente siempre se imagina la panacea de lo que se llama esquemas completamente homomórficos, en inglés Fully Homomorphic Encryption, que son esquemas que lo que pretenden es hacer un número ilimitado de sumas y productos. Esto ha mejorado mucho, pero es relativamente costoso. Sin embargo, hay otro tipo de esquemas que lo que hacen es que, mira, con este esquema yo no soy tan ambicioso como para decirte que vas a hacer un número ilimitado de sumas y productos, sino que, ¿cuál es tu casuística? Pues yo necesito hacer esta operación que requiere tantas sumas y tantos productos. Pues yo puedo instanciar un esquema que te hace justo esas sumas y esos productos. Ese paradigma, que se suele llamar Somewhat Homomorphic Encryption, o esquemas de alguna manera homomórficos, es mucho más eficiente. Y en muchos casos realmente podemos hacer cosas que son viables. O sea, se ha llegado a entrenar modelos de Machine Learning relativamente sencillos. Por supuesto, regresiones logísticas, incluso SVM se han entrenado, tienen su coste, pero se han entrenado. Lo que hoy en día sería posiblemente todavía inalcanzable con unos recursos razonables es, desde luego, entrenar una red neuronal relativamente compleja. Pero incluso ahora más reciente, estos años, lo que sí que se puede llegar a hacer ya son clasificaciones y predicciones sobre modelos de Machine Learning, incluso una red neuronal, por ejemplo. Pero hablo de la clasificación, aplicar la red, no entrenar la red. Para eso hay otro tipo de técnicas, que quizás comentaremos más adelante, que pueden ser más interesantes. Entonces, todas las operaciones que podamos expresar como sumas, productos y que no tengan una recursividad en su aplicación son más beneficiosas. Por ejemplo, medias, varianzas, ese tipo de cosas son, de hecho, muy eficientes. Y operaciones que claramente todavía son muy costosas, en algunos casos se podrían llegar a hacer, pero son muy costosas, son operaciones que requieren comparar cosas, o cosas tan típicas que cuando tú implementas código no te das cuenta, que es hacer un if. If tal condición se cumple. O sea, ver que algo es mayor que algo es muy difícil de expresar en términos de sumas y productos. Y lo puedes hacer, lo puedes aproximar, pero si lo expresas en función, porque tú siempre puedes coger un polinomio que interpole la función que tú quieras y el polinomio tiene sumas y productos. Lo puedes implementar así. Pero el número de productos y sumas que tú necesitas para aproximar esa operación de comparación es tan alto que ya es mucho más costoso. En general, esta es la idea. Sumas, productos, operaciones como aritméticas, polinómicas, relativamente eficientes si no hay mucha recursividad en su uso. Operaciones con no linealidades que no son polinómicas son mucho más complejas. Funciones que tienen como una discontinuidad, ¿no? Que no son suaves. Y de nuevo, yo creo que ya, ¿no? Me quedo yo con el micro. Bueno, pues mi pregunta ahora era para tanto David como para Esther sobre
precisamente qué tipo de operaciones normalmente, en el caso de bueno, cruzar datos, por ejemplo, entre administraciones, pues qué tipo de operaciones se necesitan en sus respectivos dominios, ¿no? Porque, quiero decir, en vuestro caso, seguro que estáis ahí trabajando con datos en los que pues, hay que hacer una serie de operaciones. Y esto que ha comentado Alberto, pues, a ver, tiene sus ventajas y, como dice él, tiene sus limitaciones. Y, bueno, creo que estaría bien que comentaseis vosotros un poco. Sí, como queráis. Esther. Bueno, principalmente, yo ahora, escuchando a Alberto, claro, tengo dudas. Por ejemplo, si tú tienes dos ficheros y los unes utilizando la criptografía, lo que hablabas, al final obtienes un resultado final que está encriptado y sobre esa encriptación haces operaciones, ¿no? Quería entender, ¿esto estoy en lo correcto? Vale, bueno, pues ¿qué tipo de operaciones hacemos nosotros? Pues yo creo que hacemos, una vez que ya las bases están unidas, hacemos muchos ifs, y tal cual, mucho filtrado, mucha agregación, ¿qué más cosas? Medias, muchas medias, modas también en algunos casos, pero sobre todo sumas. Yo creo que con las sumas y los productos podríamos arreglar, porque imagínate, hay datos que están ponderados, entonces ahí se necesitaría hacer el producto. Entonces, con sumas y productos yo creo que arreglaríamos. Yo creo que en nuestro caso, sumas, productos, claro, que necesitaríamos mucho filtrado y mucho if, eso es cierto, pero creo que estaríamos en disposición de utilizar la criptografía. Sí, bueno, pues prácticamente un calco de lo que ha comentado Esther. No necesitas mucho más que... Bueno, decir sumas y productos es un poco engaño porque con Taylor y eso se puede reconstruir el mundo, pero no, sumas y productos sencillos para nosotros, los casos de uso típicos de, por ejemplo, el cruce de información entre organismos es... tengo N ficheros de diferentes organismos, hay unos datos identificativos tipo DNI o identificadores de empresa o lo que sea, hay que cruzarlos, hay que filtrarlos porque solamente nos interesan los de determinadas características y hay que agregarlos pues, por las variables de clasificación que sean de interés, las variables que se llaman de explotación, que tienen normalmente datos numéricos, pues hay que totalizarlas, ¿no? Y efectivamente IFS, pues por ejemplo en el caso de la agencia tributaria, si quieres modelar una reforma tributaria, pues el IRPF por ejemplo, queremos modelizar qué pasaría si cambiamos los tramos, etcétera, etcétera, pues necesitamos abundantes IFS. Con eso nosotros ya resolveríamos una enorme cantidad de casos de cruce de información entre organismos. Que no es que tengan problemas de celos, si nos llevamos muy bien, pero el problema es que hay unos imperativos legales muy fuertes. O sea, por ejemplo, en el caso tributario, la Constitución marca las necesidades, o sea, la obligación tributaria y en la Ley General Tributaria te establece con qué fines recopilas esa información. Y no es que ya que tengo la información hacemos todo esto otro que todos queremos hacer, porque al fin y al cabo consigues mejores políticas públicas, consigues un mejor funcionamiento de los servicios al ciudadano, son los imperativos legales. Pero para nosotros con esas operaciones ya resolvemos un porcentaje altísimo. Es un Pareto de estos de que resolverías el 80% de los casos. Sí, claro, por favor. Bueno, lo que comentaba antes, que nosotros tenemos la ventaja, que comentó antes también David, de ser organismo de estadística. Entonces, tanto el Reglamento de Protección de Datos como la Ley de Ley Orgánica de Datos Personales nos permite utilizar datos personales, pero con fines estadísticos. ¿Y qué significa eso de fines estadísticos? Fines estadísticos significa que tiene que estar en una ley. O sea, ¿qué vamos a hacer? Imaginaros, que vamos a hacer la inserción laboral de los titulados en las universidades gallegas. Tiene que estar en un programa, bueno, en un plan de estadística que tiene que publicar el DOGA, en este caso, de nuestra comunidad, y tiene que aparecer reflejado allí. Si no, tampoco lo tendríamos. Aún así, como os dije antes, los organismos que nos tienden la información son reticentes.
A pesar de que nosotros le decimos, bueno, la información la vamos a incorporar a nuestras bases de datos, vamos a elaborar estadísticas que están en nuestros planes de estadística y en nuestros programas anuales, vamos a adoptar las medidas de seguridad que se requieren en la legislación prevista. Nosotros tenemos otro problema como Instituto de Estadística, que tenemos que respetar el secreto estadístico. Entonces, a pesar de todas esas condiciones, los organismos no quieren ceder la información porque, claro, no quieren cederla un poco por lo que comentaba antes David. Son datos muy sensibles y si hay una fuga de información, pues no se quieren ver reflejados en esa fuga. Y no sé si os parece comentar un poco, bueno, sobre las limitaciones que puede establecer el Reglamento General de Protección de Datos. Por ejemplo, el principio de minimización de datos. Porque hasta cierto punto, antes lo comentabas tú, David, que a ver, contra la virtud de pedir, o el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? Quiero decir, hasta qué punto las administraciones a veces recaban demasiada información y después esa información queda ahí y la propia gestión de esa información, ¿no? Cómo está el derecho al borrado de datos, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que empiezan, yo creo que a preocupar a parte de la ciudadanía y que yo creo que también son un impedimento en este sentido, quizá, ¿no? Para la compartición de datos entre administraciones. No sé cómo lo ves, David. Yo aquí creo que debe prevalecer la privacidad de los datos. Bueno, debe prevalecer la ley, entonces la ley ya lo establece, pero a ver, a veces nos asustamos con la información que tienen las redes, o sea, las plataformas sobre todo, la información que tiene Amazon de nosotros, la información que tiene Google. Lo que tiene el Estado de nosotros es abrumador. Es toda nuestra historia clínica electrónica, toda nuestra historia judicial, toda nuestra historia educativa, toda nuestra historia tributaria. Es muchísimo más que lo que tienen estas plataformas. Si además unimos mecanismos que, por ejemplo, utilizaba la NSA y describió largamente Snowden en su huida, la vinculación de información todavía permite hacer muchísimo más. O sea, podemos unir muchas más fuentes. Entonces, esto no hay que tomárselo a broma, está nuestra identidad ahí y esto hay que protegerlo. Y hay tecnología para hacerlo y es un poco en lo que estamos. Yo creo que sí que hay que ser celoso con la información. Hay hackeos casi de continuo. El que diga que tiene un organismo inhackeable, pues simplemente no conoce el problema. O sea, absolutamente todo es hackeable. Yo, por cierto, a esa wifi no pienso conectarme en un congreso de ciberseguridad. Entonces, simplemente no hay seguridad como para tener un gran bote donde nos encantaría tener toda la información del Estado, por ejemplo, para diseñar las políticas públicas. No hay seguridad para esto. Es lamentable. Hay señores malos, sí. Entonces, y tenemos que protegerlo. Entonces, pero por encima de la opinión personal es que están los imperativos legales. Entonces. Si me permites, y te diría, y encima de eso, entonces, en el fondo, la compartimentalización de los datos no deja de ser una buena práctica, en el sentido, quiero decir, estamos hablando de los inconvenientes, ¿no? Bueno, lo difícil que es luego compartir y sacar pues, los estadísticos de diferentes administraciones, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de seguridad, pues el hecho de que estén compartimentalizados no deja de ser malo, no deja de ser bueno. Al menos no tienes todos los huevos en la misma cesta. O sea, pero bueno. Esther, ¿tú cómo lo ves? Sí, lo que comentabas de la minimización, o sea, de pedir solo aquello exclusivo que vayas a utilizar, lo comentaba antes con David. Claro, en el momento que lo pides, dices, necesito esto. Te puedes analizar los datos y dices, me olvidé de pedir esto. Y tienes que volver a iniciar el proceso. Es que para los que analizamos datos es complicado saber a priori qué vas a necesitar. Entonces, el principio de minimización está muy bien. Yo entiendo que hay que proteger los datos no pueden estar por ahí, no puede haber, o sea, no todo el mundo puede acceder a los datos, pero claro, también hay que ponerse en el punto de vista del analista y siempre es difícil saber a priori qué vas a necesitar. Entonces, eso para mí es un problema. Bueno,
le doy la razón completamente a Esther. Es decir, desde el punto de vista del analista es una tortura. O sea, es una tortura porque tarda en llegar a los datos. Bueno, el ejemplo de 5 años, o sea, es real. O sea, se tarda en llegar a los datos muchísimo, pero tienes que hacerlo de forma declarativa, o sea, diciendo todas las fuentes, campos, etcétera, que vas a tocar, con qué fines. Y tú no conoces la calidad de los datos finales, o sea, puede que una fuente que suena muy bien, luego cuando ves los datos, pues no tienen respuestas o son erróneos o el nivel de errores es demasiado grande. Y sobre todo que los analistas no son expertos simultáneamente, por ejemplo, en este caso que hemos dicho del ingreso mínimo vital, no son expertos en registro tributario, en registro de la seguridad social, en registro de las comunidades autónomas y entidades locales. Es imposible, no existe tal analista, o sea, nadie puede conocer todos esos registros simultáneamente. Entonces los va descubriendo en ese proceso y la calidad, etcétera, la va descubriendo también ahí. Bueno, y yo le preguntaría ahora a Alberto entonces, y además él que está ha estado metido, no sé si sigues ahí metido en la parte de estandarización de la criptografía postcuántica precisamente, ¿no? Pero bueno, te iba a preguntar eso, ¿tú qué obstáculos ves para que este tipo de técnicas se implementen, vamos a decir, a gran escala? Porque bueno, en algunos sitios, en algunos proyectos sí que se están haciendo cosas, bueno, pues digamos a nivel piloto, pero... no sé, son problemas de estandarización, son problemas de rendimiento, son problemas de confianza. Siendo negativo, problemas hay muchos, quiero decir. De todo... Vale, luego acabaré siendo positivo, empezaré abajo para subir arriba. Problemas de rendimiento hay, porque como comentaba, no puedes hacer todo lo que te gustaría, y eso han dicho que les gustaría hacer un montón de ifs, y creo que hoy en día hacer un montón de ifs no es algo realista. Entonces ya hay que partir de que hay que hacer un trabajo de adaptarse a qué casos de uso merecen más la pena o no, o incluso casos de uso que se están ejecutando hoy en día, si se pueden replantear para que no se ejecuten como se estaban ejecutando, sino que sean más adecuados a las operaciones que puedes hacer con estas otras técnicas. Quizás hay que cambiar la operación que estabas haciendo y que sea peor, pero que te permita ejecutarse con esto. Eso sería desde el punto de vista de rendimiento. Desde el punto de vista de estandarización, lo que ocurre es que estas tecnologías acaban de aparecer realmente hace muy poco. O sea, el primer esquema, que era completamente homomórfico, nació en el año 2008 y la evolución ha sido impresionante. En tan pocos años lo que se ha conseguido. Hay librerías ya de open source que puedes utilizar para probar las cosas. Hay empresas que están intentando hacer modelo de negocio basado en esto. Pero las tecnologías, si las tecnologías postcuánticas son complejas, y uno de los problemas que tienen cuando la Comisión Europea plantea, no, hay un problema de migración, tenemos que hibridar, tenemos que hacer, les encanta mucho la palabra de ser ágil para que pueda sustituir cosas. Si lo trasladamos a este otro tipo de técnicas es todavía peor, porque hay esquemas distintos. De hecho, dije criptografía homomórfica, pero hay esquemas distintos con distintas propiedades que todavía están evolucionando, entonces todavía están siendo investigados y requieren un expertise, claro, lo conté de forma a alto nivel, pero requieres gente que sepa matemáticas que no son de la carrera de matemáticas. Son conceptos de teoría de números incluso avanzados, porque estos problemas criptográficos se basan en ese tipo de problemas, pero luego a la vez, cuando tú vas a la parte de las implementaciones no son nada triviales. De hecho, si tú miras la descripción de la implementación y la descripción del algoritmo, dices, ostras, es que parecen dos cosas completamente distintas, porque hace falta gente que sepa optimizar cosas, pero hace conocimientos muy avanzados en la optimización. Y el que sabe de esto, no sabe de esto. Entonces, hace falta un montón de conocimientos ahí, que son muy variados, que acaba de nacer, está evolucionando muy rápido y se hará. Y la estandarización es fundamental en eso, porque a una persona que no está trabajando en esto, si tú le enseñas todo lo que hay y el batiburrillo de técnicas distintas, cuál es la que deberías usar, es una locura. Hay un proceso de estandarización, eso es lo positivo, se está intentando estandarizar. Hay como 4 familias fundamentales de esquemas que se están intentando estandarizar, pero todavía es un proceso, no ha terminado. Si esto concluye, desde luego eso será positivo y ayudará a generar confianza para que esto se use, pero alguien que no esté metido o que no se dedique a trabajar en esto, me parece difícil que pueda animarse si no hay un intermediario que sea experto o haya un estándar, incluso a nivel de utilizarlo.
la gente o las empresas siempre se quieren escudar en que hay este estándar, esto está descrito aquí, este nivel de seguridad esta persona lo avala. Ya no es tanto que sea cierto o no, sino que hay una institución que avala o que dice que eso tiene esa seguridad. Y esos pasos se están haciendo, pero son complejos. Si eran complejos en la criptografía postcuántica, que solo buscaba proteger la comunicación y el almacenamiento, aquí son todavía más. Porque la seguridad, de hecho, no es ni fija. Con los esquemas convencionales, tú dices, tienes este esquema con seguridad de tal nivel, y seguridad media, y seguridad alta. Pero es que aquí hay una variable más en juego, es ¿qué caso de uso quieres implementar? ¿Qué operaciones quieres hacer? Pues para cada tipo de operaciones, los parámetros van a cambiar para distintos niveles de seguridad. Es como que has añadido una nueva dimensión en tu tabla de parametrizar, y todo esto que estoy contando es para haceros una idea. El riesgo de que la gente piense de que es todo maravilloso, y también puede ocurrir lo contrario, de que como esto es maravilloso y al primer problema que ocurra, que tampoco tiene que ver con la tecnología, pues va en contra, es mala fama para ella. A ver, se están dando pasos, sí. Pero siento no ser más positivo. Yo creo que sí, que se va a usar, pero a ver. No, yo preguntaría a David y a Esther, precisamente desde su lado, cómo de importante es que estas tecnologías estén estandarizadas, por lo menos que haya un respaldo, ¿no? Porque, quiero decir, si uno quiere desplegar estas tecnologías, al final, bueno, de alguna manera tiene que garantizar o certificar que funciona, ¿no? Y que es seguro. Entonces, no sé cómo veis vosotros esa parte, teniendo en cuenta que aquí, como dice Alberto, todavía no estamos ahí. Bueno, yo la parte de estandarización tampoco, bueno, le dais ahí una importancia. Yo os voy a contar la versión no gallega, o sea, un poco más positiva. A ver, nosotros estamos atacando un caso de uso mucho más pequeñito. Las operaciones son relativamente sencillas, son muchas porque estamos haciendo caso real con decenas de millones de registros para cruzarlos, filtrarlos, agregarlos. Es un caso de uso muy sencillo, pero que desde nuestro punto de vista más estadístico es un caso muy potente, ¿no? Que nos resolvería muchísimas cosas. Hay software abierto, hay librerías que hacen estas operaciones, operaciones que tardarían segundos, nos está tardando algún minuto. El tipo de máquinas en las que se está haciendo no son descomunales, tenemos máquinas con memorias medias, son workstation, no son ordenadores personales, tienen algo más de memoria de lo normal y procesadores potentes, pero tampoco son máquinas estratosféricas que tengáis aquí en el CESGA o en el BSC, o sea, no son máquinas de supercomputación, son workstation potentes. Yo en particular soy súper positivo porque veo los tiempos, veo el caso de uso que se resuelve y a mí, sinceramente, creo que falta también para promover una tecnología, pues estoy viendo ahora mismo hay un móvil para que compráramos el uso de datos en esos móviles. Nos faltó una killer app, no voy a hacer publicidad de la empresa que costó 18.000 millones su compra, pero al final una simple aplicación de mensajería, que tampoco requería unas comunicaciones extremadamente buenas, fue la que hizo que todos cogiéramos nuestro contrato de datos porque queríamos comunicarnos. Yo creo que este tipo de aplicación de cruce de información multiorganismo sin necesidad, sin compromiso de la privacidad de los datos, puede ser una killer app, o sea, puede ser una gran aplicación. Y luego, efectivamente, tenéis problemas muchísimo más complejos en neuronales y tal, pero este de cruce, filtrado, agregación sería súper potente. Básicamente porque nos permitiría tener un modelo, a veces estamos con los gemelos digitales de las ciudades y de muchas cosas, tener un gemelo digital del sistema socioeconómico y sobre ese tablero poder estudiar cualquier política pública. Esto sería un súper logro y una súper aplicación, vamos. Es que me he dado cuenta de que me he dejado llevar por el día y he sido muy negativo. Estaba pensando desde el punto de vista de como una herramienta general que te permita pues, hacer casos de uso más generales. Por supuesto, lo que comentaba, casos de uso más específicos, más acotados. De hecho, en el proyecto de Propagate estamos viendo que podemos agregar de forma muy eficiente tamaños de registros de lo que se manejaría, ¿no? en un registro de la agencia tributaria y en tiempos muy eficientes y que para nada generarían un problema en tiempo real.
Pero claro, me estaba yendo a un futuro donde se aplicaría en un ámbito mucho más general. Si somos capaces de acotar, como decía, operaciones más limitadas a lo que dije que era Somewhat Homomorphic Encryption y definimos bien el caso de uso y nos conformamos con lo que es más viable, podemos tener cosas realmente realistas. Para dejar un poco de sol. Me alegro que has un mensaje positivo, porque esto iba a ser todo el mundo diciendo esto no vale para nada. No sé. Bueno, nosotros tenemos muchos casos de uso, la verdad. Tenemos muchos casos de uso. Hasta ahora los hemos resuelto haciendo cruces con datos identificados. Pero tenemos, por ejemplo, ahora un caso de uso encima de la mesa que el Gobierno de Galicia está muy interesado en caracterizar a las personas que cortan madera aquí en Galicia, por ejemplo. Imaginaros, os pongo ese caso de uso. Está interesado en saber por el tema del abandono del monte y todo lo que viene después y lo que vino este verano, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, imaginaros, pues la Consellería de Medio Rural sabe la gente que está cortando la madera. Pero claro, no sabe las características, no sabe qué tipo de trabajo tiene, si está trabajando, si es pensionista, que es la mayor parte de ellos. Entonces nosotros ahí habló con nosotros y quería que le hiciéramos la caracterización de esta gente, cómo son, a qué se dedican, si están utilizando la corta de madera, por ejemplo, para completar su pensión, que podría ser. Entonces hemos tenido que cruzar varios registros administrativos. Pues imaginaros, pues el de cortas de madera, el de trabajadores afiliados a la Seguridad Social para saber si es gente que está trabajando, el de pensionistas, que amablemente nos proporcionó el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero estas son pensiones contributivas. ¿Y qué más? Y de demandantes de empleo, por ejemplo, para saber si son parados, que están completando su prestación de desempleo con el tema de la corta de madera. Pero ¿qué no hemos podido hacer? Pues, por ejemplo, no hemos podido tener los datos de las pensiones no contributivas. Sabemos que en Galicia hay muchos pensionistas no contributivos que seguramente están cortando la madera y necesitan y complementan su pensión. No lo hemos podido completar con esos datos. Entonces, quizás todo esto que está comentando Alberto nos pueda ser de ayuda para intentar hacerlo pues, de una manera cifrada, porque el organismo que tiene las pensiones no contributivas pues es un poco reacio a proporcionarnos esta información. Entonces, bueno, puede ser un caso de uso donde podamos conseguir esa información y hacer los posibles cruces teniendo en cuenta todas estas tecnologías que comentáis. Ahí tendríamos que hacer cruces básicos y luego agregaciones, sumas. Yo creo que ahí ni LUSIF necesitaríamos. Bueno, nada, ya me quedo. Antes de dar paso a las preguntas del público, quería que a lo mejor, Alberto, aclarase una cosa, porque a lo mejor quizá hay gente que se esté preguntando cómo es posible que se puedan hacer operaciones entre diferentes organismos que tienen datos cifrados cuando lo lógico sería que los datos estén cifrados bajo claves diferentes para cada organismo. Porque si son organismos diferentes, lo que no parece que tenga sentido es que cada uno de ellos o que entre sí compartan las claves, porque entonces empieza de verdad el problema otra vez. Entonces, no sé si podíais comentar un poco sobre eso, porque creo que eso es importante comentarlo, ¿no? Sí, o sea, cuando estábamos hablando del cifrado homomórfico, estábamos suponiendo que solo tenía una clave secreta y generalmente el caso de uso que se planteaba en sus inicios era un caso de uso de externalización. Yo soy un cliente y quiero delegar una computación a la nube y luego yo descifro el resultado. Aquí estamos hablando de un caso más complejo donde hay múltiples instituciones, cada una celosa de sus propios datos y queremos que se combinen de forma cifrada y que luego se descifre el resultado. Eso no se puede hacer con cifrado homomórfico baseline, ¿vale? Con el básico. Hay formas de extender el cifrado homomórfico, que es en lo que estamos trabajando en Propagate también, para que sea capaz de combinar datos cifrados de claves distintas. Y de tal manera que el resultado requiera la intervención de cada institución que ha puesto un dato con su clave secreta, digamos. Digamos que si tenemos 3 instituciones que están colaborando,
el esquema homomórfico depende intrínsecamente de 3 claves distintas y cada institución conoce su propia clave. Pueden cifrar, pueden proteger sus datos, pero nadie de forma aislada puede recuperar la información. La única manera de descifrar algo es con todas las instituciones participando y poniendo su correspondiente clave secreta en el algoritmo y verificar que se está haciendo en el resultado lo que se supone que se tenía que haber hecho. Esto se puede hacer y requiere pues eso, que el esquema homomórfico sea capaz de trabajar con múltiples claves. Y es la forma correcta de aplicarlo en estos escenarios con múltiples instituciones. Sí. Así queda. Sí, está claro. Le voy a hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Y si la clave es la misma? Si la clave es la misma. Claro. ¿Las instituciones con la misma clave? Sí. Entonces Por no ejemplo, el hay problema. DNI, por ejemplo, imagínate. DNI, ligue, a otra institución de la Xunta y la agencia tributaria. ¿Cómo sería? Pero claro, tendríamos que ser capaces de cruzar toda la información sin saber qué es ese DNI. ¿Cómo lo ves? Pero ojo, que una cosa es campo identificativo y otra cosa es clave. O sea, no clave de cruce. O sea, por explicarlo tú, perdón, Alberto. Sí, clave de cruce. Que utilizas para cruzar estaría cifrado con un esquema de cifrado que te asegura que la clave sigue siendo única, pero no se corresponde con el dato en claro, que sería el NIU, por ejemplo. Y con eso podemos cruzar la información. Hay un modelo malo, hay un modelo que no queremos y es que haya una clave compartida. Imaginaos que somos 4 organismos y tenemos la clave compartida porque tú podrías meterte bueno, lo llamo mis datos en posesivo, pero no son míos, pero bueno, es que te metas en los datos tributarios, veas cosas en los datos tributarios y yo no tenga control de acceso, es decir, no sepa qué has mirado, ¿vale? Porque tengo esa obligación legal de saber qué has mirado en los datos, ¿vale? Entonces, el mecanismo en el que está trabajando Alberto, bueno, y Fernando también, es en cada uno de los organismos tienen claves diferentes. Los datos se pueden cruzar, se pueden operar, se pueden totalizar, etcétera, etcétera, pero ninguna de los participantes puede ver otros datos que no sean los suyos. Esto, por ejemplo, en el modelo que está presentando ahora mismo el Banco de España en el BDLab, sí que hay una clave compartida. Es decir, que alguien que está dentro puede mirar todo lo demás sin un control de acceso. Esto es grave. Vamos, Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por las intervenciones. Yo creo que ha estado muy interesante. Y ahora eso, el público. Es el momento de hacer las preguntas. También desde online. Si tenemos alguna pregunta, pues como hacemos después, si nos las leéis vosotros o sí. Vale, pero bueno, antes al público que está aquí asistiendo. No sé si tenéis alguna pregunta. Te paso el micro. O hablo fuerte si queréis. No, pero es que como queda grabado así. Bueno, enhorabuena por la magnífica mesa redonda. Una pregunta para David, lo que decías un poco al principio, o sea, casi que fue, creo que lo primero que comentaste, ¿no? Cuando hablaste del IMV, de modelización, cruzando distintas bases de datos, distintos registros, un poco en fase previa para apoyar un poco el diseño de una política pública, ¿no? Hiciste intuir un poco las dificultades también de manejarlas, de entender incluso la información. Y mi pregunta es, ¿en qué medida después la implementación de la política pública permitió verificar un poco las bondades del modelo y a partir de ahí tener un aprendizaje para futuras actuaciones similares, ¿no? Es decir, ¿en qué medida las dificultades a la hora de modelar después efectivamente la realidad demostró que estaban ahí? O al contrario también, ¿no? O sea, en qué medida efectivamente se modeló bien y el modelado apoyó bien el diseño de la política pública, ¿no? Un poco una valoración sobre esta parte. pues aquí lamentablemente estás hablando con un técnico, no con un responsable político ni siquiera con un analista especializado. Hay un informe de la AIREF sobre ese non take up a posteriori
Y los analistas, pues bueno, lo que han ido viendo es que a la vista de que el modelo, y realidad diferían grandemente, de qué manera se puede explicar ese no ajuste. Y hay que ir incorporando muchas más fuentes, o sea, porque hay que ver por qué hay gente que aparentemente tiene derecho al IMV y luego en realidad tiene otras capacidades, o vive, por ejemplo, en barrios donde la renta de su vecino es enorme y el patrimonio de su vecino es enorme y, sin embargo, pues tiene derecho al ingreso mínimo vital y es que está en el centro del barrio de Salamanca. O sea, quiero decir, hay casos de ese estilo, hay casos de non-take-up, o sea, de no adopción de estas ayudas porque se tienen otras, que hubiera sido una información muy interesante de todas las entidades locales, que no es un término inglés, sino castellano, el virgencita de me dejen como estoy, es decir, yo ya recibo esta ayuda, no me muevo y entonces no voy a estas otras fuentes porque tendrá su tramitación, tendrá lo que sea. Entonces, todas estas fuentes de información hubieran sido vitales. Pero eso, yo no estuve entre los analistas. Ya os digo que Milagros Paniagua sería persona adecuada para contar toda esta historia en primera persona. Lo haces también en un tiempo bastante récord, es decir, que luego cuando vas viendo la ejecución de la política pública, entiendo que es cuando se fueron dando cuenta de los problemas. Pero esta es una, pero puedo citar en políticas públicas donde se hacen diseños en tiempo real y desde mi punto de vista incompletos de información, casi todos ellos, y luego en la ejecución es donde se empieza a ver muchos más problemas. Pero vamos, se debe medir y se debe medir muchísimo mejor, seguro. Vamos. Muy bien, gracias. Bueno, enhorabuena también por la mesa porque es un tema súper interesante. Yo quería, bueno, voy a hacerlo como una especie de reflexión y al final, digamos, os planteo la pregunta. Yo trabajo en TI en un órgano de control externo, en el Consejo de Contas de Galicia, aquí en Galicia. Entonces, parte de las problemáticas que planteáis del intercambio de datos entre las administraciones, pues la gente que trabaja en mi organización, que son analistas, son auditores, pues también la sufrimos todos los días, y los de TI, pues los que más, ¿no? Todo esto es súper interesante y la reflexión que os quería trasladar es un poco la que creo que estamos viendo nosotros desde los órganos de control externo. Lo digo ya con un carácter un poco más general porque lo hemos debatido muy recientemente pues en foros, en jornadas que tenemos, que es bueno, del tratamiento que estamos dando, pues todo al gobierno del dato, en las organizaciones, la falta de madurez que hay en las administraciones en poner el foco en la parte de los datos, la información y demás, y cómo intuimos de alguna manera que hay que dar un paso adelante en que primero seamos las administraciones las que de alguna manera, digo regular, no sé si es regular o organizar, porque al final todo acaba en regulación, porque si no nos organiza, el foco en la preparación de la información, la puesta a disposición y la interoperabilidad, ¿no? Para que después todo esto un poco funcione y aplicando sobre todo pues ya técnicas, pues ya estamos hablando ya pues todo este tema que es súper interesante, ¿no? De mantenimiento de la privacidad y demás, ¿no? No, digo que la reflexión que se hizo en algunos de nuestros foros, digamos, nosotros trabajamos con información sobre todo económica, pero también de otro tipo, porque ahora los órganos de control también se absorben para ciertas auditorías y fiscalizaciones, pues información de muchos ámbitos, ¿no? Pues tanto de tema sanitario, de tema de política social, de tema de tal, para hacer análisis también, bueno, no exactamente estadísticos, sino más bien llevan otro perfil, ¿no? De control, de auditoría, pero al final es la misma idea, ¿no? Es recopilar información para un tratamiento y una tal. Entonces, en estos foros, ya digo, estamos, digamos, reflexionando como que nos falta un plus, igual que se hizo
en los ámbitos de la seguridad, y bueno, también por eso estamos aquí, ¿no? En toda la regulación del esquema nacional de seguridad se focalizó mucho, sobre todo creo que en lo que se llama en la jerga, ¿no? En las dimensiones más, pues la disponibilidad, el tema de infraestructura, el tema de sistemas puro. Creo que falta la pata realmente en la que meter, digamos, responsabilidad, obligaciones, en el tema de la confidencialidad, en el tratamiento del dato y meter perfiles y también y responsables y demás en las administraciones para poder dedicarse a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues lanzo la pregunta, no sé vosotros hasta qué punto veis que esta parte podría valer un poco para resolver los problemas de partida, ¿no? Y que pudiéramos un poco pues, mejorar todos en la red, ¿no? en la parte que yo creo que es más vinculada a la interoperabilidad, ¿no? Entre las administraciones para el uso que sea, ¿no? En cualquier ámbito. Bueno, no sé si te entendí bien la reflexión. O sea, lo que planteas es que en los organismos oficiales nos preocupemos un poco más por la información, ¿no? En difundir la información y que esa información que difundamos sea interoperable. Quería entenderte eso. Bueno, los organismos de estadística nos dedicamos a eso. Es nuestro negocio. O sea que, a los de origen. Es decir, claro, no a nosotros como productores, sino a los de origen. Pero nosotros también somos, en algunos casos también somos organismo de origen. Entonces tratamos de poner toda la información, al menos en lo que tú vas a un organismo de estadística y tienes la información que buscas allí, la tienes yo creo que bastante bien y de una manera interoperable, que puedes operar con ella desde diferentes puntos de vista, desde descargártelo en un CSV hasta consultarlo a través de una API. No sé si es a eso a lo que te referías, a lo mejor me estoy yendo por lo más o menos. Bueno, yo creo que los organismos de estadística en ese sentido, claro, nos dedicamos a eso. Yo entiendo que otro organismo que se dedica a otro tipo de tareas, pues a lo mejor no se preocupa tanto por ese tema. Yo te invito a ir a los organismos de estadística, no solo al IGE, sino al INE, y ver que la información está, bueno, pues yo creo que bastante bien organizada y es interoperable. Y le hemos dado todos los 150 diseños de registro. Vale. Entonces, Nada. le hemos dado los 150 diseños de registro de los diferentes modelos, del modelo C, el modelo 200, y le hemos empezado a preguntar al LLM. Como son datos perfectamente públicos, además lo hemos podido hacer con GPT y demás, ¿no? Es maravilloso porque es el desgobierno del dato, es decir, digamos, no tienes tu esquema nacional de interoperabilidad maravilloso con unas estructuras que además todas son maravillosamente compatibles y tal. Eso puede que esté sucediendo en un universo paralelo, en este yo no lo he visto suceder, o sea, esa maravillosa torre de Babel de todas las estructuras de información del Estado
yo no sé si algún día las veremos o incluso si tiene sentido con la velocidad con la que se actualiza y que se llegue a construir, pero lo que hemos visto es que con LLMs procesamos vuestro Plan Nacional de Estadística y entiende un montonazo de cosas de las fuentes, con lo cual estamos como asistiendo a los técnicos a decirles, bueno, pregúntale al Plan Nacional de Estadística qué sabe de todas estas estructuras de información que quieres conseguir. Y responde muy bien, muy bien. O sea, no es una tarea compleja porque si os fijáis los LLMs en niveles de abstracción fallan mucho cuando la profundidad del pensamiento es muy grande, pero cuando es muy filatélica, o sea, es recorrer grandes colecciones de registros, lo hace muy bien. Entonces, nos hemos ido a un desgobierno del dato, tenemos un proyecto muy loco, muy divertido. Es otra visión. Muy bien, no sé si hay más preguntas. Que cambio. Sí, ahora. No sé si hay más preguntas de... Sí, sí. Bueno, dejamos luego un ratito para... ¿Tenemos alguna pregunta desde...? No. Bueno, yo un poco es en la parte de práctica ya más técnica a lo mejor de cómo se implementa esto, por la duda un poco de que al final, pues lo que decíais de calidad de datos, ¿no? Que al final es importante, ¿no? Que tú gestionas datos y muchas veces la calidad no es la adecuada o, bueno, tienes que filtrarlos. Y también, yo también por casos que conozco, pues montas un cuadro de mando ahí muy chulo con gráficas y tal y al final te piden la hoja de cálculo. Quiero decir, ¿sabes? El que se lo montas le dice, muy bien, sí, pero pásame los datos porque quiero trastear, quiero ver, no me fío, esto qué media me pone, bueno, y eso... También hicimos un proyecto de un cuadro mando nosotros, interno en nuestro área, y nos pasó lo mismo. Es decir, al final yo también lo viví. Entonces, un poco es eso. Yo tengo los datos, los tengo en esa caja que Homer Simpson no puede ver, pero al final, ¿sabes? Yo tengo la media, tengo el cuadro de mando muy chulo con los datos agregados que tal, pero al final en la práctica, claro, yo también la duda por los que trabajáis, ¿no? En el día a día, que no conozco la casuística, es si eso llega. Quiero decir, al final el analista muchas veces lo que quiere es entender el dato y para eso tiene que verlo. Tiene que ver si los cruces van bien, es decir, te vas a fiar de una media que no sabes cómo se calculó porque al final los datos no puedes acceder a ellos. Y un poco es la duda práctica de si esto al final está muy bien y para ciertos casos de uso concretos, efectivamente, seguro que a lo mejor puede valer si la calidad de datos es perfecta, si son datos que ya tengo claro que voy a procesar. Pero bueno, yo un poco la duda práctica es si esto luego... La realidad, yo lo que estamos viendo es que la gente necesita los datos para poder analizarlos. Es que es una respuesta difícil, ¿eh? Por lo que me estás contando, si tú quieres trastear con los datos para comprobar las cosas, al final, por lo que han contado ellos, estás accediendo a una resolución al nivel del dato que va a requerir que te den permiso para hacer todo eso. Y en algunos casos son 5 años. ¿Qué prefieres, tener 5 años para hacer esa comprobación o tener algo más rápido? No, desde luego eso es... O sea, lo que tú estás comentando es algo que perderías. Podrías hacer resúmenes globales, podrías descifrar percentiles, podrías hacer un estudio de cosas generales que están ocurriendo en la base de datos. Pero en el momento que quieres hacer una consulta específica, la puedes hacer, pero te tienen que dar permiso. Y entonces entiendo que acceder a ese dato específico entramos en todo el juego de lo que se te permite o no, ¿no? ¿Podrías hacer medidas de la calidad de tus datos, por ejemplo? Bueno, sí. Sí. Sepas que ese dato te fías al 100%, que están bien procesados, porque si no, no sé si vosotros que trabajáis en el día a día. Sí, vamos a ver. Hombre, si los ficheros están bien, mucho mejor. Vamos a ver. Si no, también puedes hacer pruebas, así como pueden hacer agregaciones de cualquier otra cosa que vas a publicar, puedes hacer agregaciones que te digan, que te midan un poco la calidad. O sea, decir, imagínate, pues tienes una variable. Es que nosotros los estadísticos somos mucho de variables, entonces yo estoy hablando siempre de variables. Unas variables que te dice si una persona es pensionista o no, en una columna. Y puedes agregar y decir, ¿cuántos pensionistas hay aquí? Si te dice, hay 30.000, dices, pues esta variable es malísima. Entonces también eso me imagino que lo podrás hacer. Pues también utilizando los datos cartográficos y las agregaciones, bueno, cartográficos, con la criptografía,
puedes analizarlos y ver si efectivamente ese dato, esa variable que te están poniendo es fiable o no, si la puedes usar o no la puedes usar. Y si no, también puedes hablar con el, digamos, con el propietario de los datos y decir, oye, esta variable, dame una alternativa porque esta no vale. Yo creo que eso se puede hacer. Quizás para comentar, lo que tú estás haciendo aquí es que tienes más velocidad para poder acceder a consultas a la base de datos, pero no vas a poder acceder con la resolución que tú querías, que va a requerir más tiempo. Acceder con esa resolución que tú comentabas. Claro. Si tú ahora tienes sospechas de que hay algo que necesita un estudio más detallado de esa base de datos y ver qué está ocurriendo porque no lo encuentras, pues eso va a requerir hacer las consultas adecuadas. En ese sentido sí que complementa, ¿no? Ahora me toca a mí aguar la fiesta. Hay que tener una cautela adicional. Aunque imagínate que el organismo, o sea, que tú estuvieras conectado al Instituto Gallego y te dieran un cierto dashboard donde pudieras hacer los cálculos y ellos te desencriptaran los datos después de que los hicieras tú en un dashboard con un pequeño retraso porque tiene el coste computacional. Realmente el Instituto Gallego tendría que mirar con detalle qué totales le vas pidiendo, porque múltiples totales distintos pudieran desvelar cuestiones de secreto estadístico. O sea, hay una cosita ahí menor del secreto estadístico. Bueno, hay una singularidad ahí en un municipio, un tal Amancio, que tiene una renta tal, pero que si haces los cruces adecuados, pues eso hay que vigilarlo. Y con empresas ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Tienen límites distintos, pero estos señores estadísticos nos colocaron una ley de función estadística, eso, bueno, exacto, donde se establecen unos límites porque ya no solamente puede haber atacantes externos, sino también atacantes internos. Es decir, si imaginaos que hay dos empresas, pues podría saber lo de los datos de la competencia. Entonces, esto de te voy dando respuestas a tus peticiones, vas jugando con los datos, se puede hacer en remoto, pero el organismo que te vaya dando esas respuestas sí hay que tener la cautela de, con todos estos totales, es capaz de desvelar datos que debo proteger y eso requiere sus cálculos también. Sí, ahí no hemos hablado de otras técnicas que existen, como la privacidad diferencial, por ejemplo, que para algunos de estos problemas pues son, digamos, soluciones alternativas, ¿no? Para que tú, si estás haciendo peticiones repetidas, pues recibas el resultado con ruido, como para que tú no puedas inferir lo suficiente sobre el verdadero valor, ¿no? Porque si no, efectivamente, de manera diferencial tú puedes llegar a averiguar cosas. Haciendo muy bien las peticiones puedes llegar a sacar mucha información. Pero bueno, ese es otro problema del que no hemos hablado, que es cómo hacer esa protección de las múltiples peticiones, ¿no? Rebeca, tú tenías una pregunta. Sí, bueno. Yo era un poco complementa la última que ha hecho aquí mi compañero, que hablaba de la desconfianza del técnico, ¿no? La desconfianza de la persona técnica. Y yo quería preguntar sobre la desconfianza de quien decide. Es decir, hasta el punto, cuando empezasteis a hablar de todo esto y en mi ignorancia, me pareció entender que el sistema ahora mismo funciona de tal manera que vosotros indicáis exactamente para qué queréis cada dato, lo documentáis y hacéis la solicitud. Esa solicitud, por lo que comentó Esther, tarda a veces un lustro. Entiendo que es por una desconfianza de la persona que toma la decisión en dar la autorización. Entonces, mi pregunta ahora va, suponiendo que tengamos este sistema, y ya dejando a un lado la parte de estandarización o no, pues si tenemos un caso pues, adecuado a un caso de uso concreto, ¿creéis de verdad que la persona que toma la decisión sí que va a confiar en algo que ya ni ve? Los técnicos estaban dando la parte del punto de vista de me voy a fiar yo de estos datos que vienen aquí y tal. Pero la persona que toma la decisión de participar y adoptar esas medidas tecnológicas, ¿vosotros cómo lo veis en vuestra experiencia, en vuestros determinados organismos públicos en los que participáis? Bueno, a mí me gustaría escuchar un sí, pero claro, no lo sé. Pues el que esté dispuesto a dar un sí, que conteste. Vamos a ver, no sé qué contestarte. Al final, cuando tú estás dando información, en el caso de información estadística, sobre un tema cualquiera, imagínate el ingreso mínimo vital que comenta, sobre datos estadísticos sobre el ingreso mínimo vital que comentaba David, al final siempre tienes años anteriores con los que puedes comparar. Si el resultado te da similar, te puedes fiar.
y el técnico, y el político, analista y demás también se va a fiar. Si la cosa es muy diferente, olvídate, no te vamos a comprar la metodología. El tema funciona así. Bueno, yo casi te devolvería una pregunta. ¿Por qué nos fiamos de RSA? Y lo estamos utilizando en ese móvil, en nuestras comunicaciones con la agencia tributaria y demás. Nos fiamos de RSA porque, bueno, aparte del NIST, que suele ir bastante avanzado, yo creo haber visto de computación postcuántica, o sea, de criptografía postcuántica, y alguna cosa de 2011. Aparte del NIST, el equivalente europeo, que sería ETSI, su red de laboratorios CENCELENEC, nos dicen que ese algoritmo es suficientemente fuerte, y además tenemos a la Agencia de Protección de Datos con un dictamen correspondiente diciendo que fíese usted de esto, ¿no? Entonces, cuando tengamos que fiarnos, por ejemplo, en un intercambio de información, cuando le mande yo el fichero o me mande Esther un fichero, nos fiamos de RSA por estas razones y lo utilizamos. Y si hubiera un abogado del Estado en medio que dijera, oiga, es que arguménteme esto, tendríamos estos argumentos. Yo creo que en el uso de criptografía homomórfica, aparte de estándares, nos faltan estas dos cosas. Nos falta que ETSI o el equivalente, o sea, o la SEDIA, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, establezcan qué potencia, qué robustez tienen estos algoritmos, simplemente lo muestren, o sea, hacen falta todos estos cálculos para romperlos, y nos faltaría que la Agencia de Protección de Datos tuviera un dictamen muy claro diciendo que estas tecnologías son seguras, son suficientemente seguras, incluso son postcuánticas, son más seguras que RSA. Con esas dos cosas en la mano, puede que Esther y yo nos llevemos mejor o peor, pero podemos, al que de verdad importa, que son los respectivos abogados del Estado, decirles, oiga, es que esto es seguro y no hay ningún problema ni de control de acceso a los datos, ni de posible ruptura de la confidencialidad de los datos. En cuanto empecemos a establecer ese camino, yo creo que ya va a ir tan rodado como el uso cotidiano de la criptografía. Muy bien. Bueno, pues yo no quiero entretener más a las personas que están en la mesa, pero sí que quiero que contestemos la pregunta que teníamos por ahí. Si nos la puedes... Sí. Vale. Bueno, os felicitan también por la mesa redonda y me dicen que entiendo que aplicar criptografía a las bases de datos que se cruzan con la agencia tributaria y a más organizaciones ralentizará el proceso que cruce, porque las bases de datos deben de ser muy grandes. Pregunta si es viable en términos de eficiencia y tiempo, y cuánto se estima en tiempo que se pueden cifrar bases de datos en tan grandes. Por lo menos los ejemplos que comentamos en el proyecto, estábamos cifrando los archivos de la agencia tributaria sin paralelización en 3 minutos, y se hacían los cruces en menos de 1 minuto. Y con los experimentos que estamos haciendo ahora con paralelización se bajaba todo a menos de 1 minuto y los cruces se hacían en segundos. Estamos hablando de 40 y largos millones de registros. Sí, porque eran tamaños reales, sí. Son experimentos de tamaños reales de lo que manejaba. Bueno, lo que entiendo que eran reales. Son datos sintéticos siguiendo pues las distribuciones, ¿no? Un poco medias, varianzas, que debía seguir cada campo. Pues generamos datasets sintéticos siguiendo esas distribuciones. Y hicimos experimentos sobre esos datasets, y entonces sí, los tiempos rondan esas, pero en un entorno de laboratorio, digamos. Sí, está hecho con mi portátil. No debería decir eso. Está hecho con que mi portátil es bueno, pero está hecho con mi portátil, sí.